Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Andrea Schuster. Soy ayudante en esta comisión y la idea de este breve video es tratar de reflexionar sobre algunas cuestiones a partir del texto de Nancy Fraser de la redistribución del reconocimiento, dilemas de la justicia en la era postsocialista. Como ustedes saben, Fraser en su texto analiza dos modelos para pensar la justicia: el modelo de la redistribución asociado a los modelos económico-políticos que generan desigualdad y el del reconocimiento cultural asociado a formas de injusticias culturales derivadas de modelos de representación, interpretación y comunicación errados, muy vinculados también con las políticas de la igualdad y de la diferencia. Como señala Nancy Fraser en el texto, se trata de dos formas de injusticia que en los hechos están interrelacionadas, que se materializan generalmente juntas, de modo tal que una forma de injusticia de reconocimiento muchas veces deriva en formas de injusticia redistributivas y viceversa, pero ella los separa para poder analizarlos y hasta los contrapone, sobre todo cuando analiza las medidas de corrección de la injusticia, que muchas veces para la redistribución o para el reconocimiento pueden resultar incluso contradictorias. Para eso trae varios casos, en particular centrado muy en el problema de la redistribución, trae el caso de la clase obrera, y en la del reconocimiento el caso de la comunidad homosexual. Y trae dos categorías que ella denomina como bivalentes, que son el género y la raza, en el texto de Fraser. Y estas categorías bivalentes son aquellas que se ven afectadas de manera simultánea por injusticias de tipo de reconocimiento y por injusticias derivadas del modelo económico-político, o sea, de la redistribución, más allá de la relación causal que pudiera existir entre estos dos tipos de injusticias. Ahora, lo que me interesa en este video es tratar de analizar cómo este esquema conceptual, este modelo de análisis que trae Nancy Fraser para pensar los modelos de justicia y las injusticias pueden aplicar a un caso en clave local. En particular, me gustaría tratar de pensar la discusión que trae Nancy Fraser a la luz del caso de los pueblos y comunidades indígenas en la Argentina, y ver si se puede pensar en algún punto a los pueblos y comunidades indígenas como categorías bivalentes. En particular, porque los pueblos y comunidades indígenas se ven afectados por injusticias de orden económico-políticas en la denegación del acceso a ciertos bienes, en la posibilidad de llevar adelante una vida digna, en el acceso a determinados recursos, y también se ven afectados por ciertos patrones culturales, en particular sobre ciertos estereotipos vinculados con su racionalidad, con sus capacidades, con algunas representaciones sociales que existen con relación a estos pueblos y estas comunidades que no son ni reconocidos ni tomados en consideración, y que muchas veces atraviesan situaciones de mucha discriminación. También lo que me parece interesante de este caso en particular es que la característica de esta categoría bivalente de los pueblos y comunidades indígenas está muy vinculada a su demanda histórica en el acceso a la tierra y al territorio, no solamente en términos de distribución, sino también en términos de reconocimiento. En gran medida porque la tierra y el territorio es por excelencia el método de autoabastecimiento y subsistencia de los pueblos y comunidades indígenas, y también porque su vínculo con la tierra y el territorio está muy asociado al sostenimiento de sus tradiciones ancestrales y su identidad cultural. Por eso, para pensar en la noción de categoría bivalente a partir del caso de los pueblos y comunidades indígenas, me parecía interesante tratar dos casos jurisprudenciales, un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Argentina y un caso de la Corte Suprema Argentina. En particular, el caso de la Corte Suprema es un caso de abril de 2021, resuelto hace muy poquito, que se llama Comunidad Mapuche Catalán y Confederación Indígena Neuquina contra la provincia de Neuquén. Es un caso en el que se analizaba la constitucionalidad de una ley provincial que creó un municipio en la provincia de Neuquén en un lugar donde había mucha población mapuche. Esta norma que crea el municipio fue sancionada sin la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada a estas comunidades, que es una obligación que los estados tienen
desde la incorporación, por lo menos, de los tratados internacionales de derechos humanos a nuestra Constitución, de hacer estas consultas cuando las normas puedan llegar a afectar a pueblos o comunidades indígenas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a la comunidad, pese a que finalmente también validó la existencia del municipio, es decir, reconoció que se había vulnerado el derecho de estos pueblos y comunidades, pero también validó por razones de orden institucional, porque el municipio lleva mucho tiempo en funcionamiento, la validez de la existencia de este municipio. Y esta sentencia me parece súper interesante para pensar en clave de reconocimiento, básicamente porque la sentencia dice, en primer lugar, lo que hace es reconocer la injusticia histórica que debe ser reparada con estos pueblos y comunidades. En segundo lugar, porque les reconoce un carácter de sujetos plenos políticos, pero además en clave colectiva, es decir, no como la suma de las personas que integran determinado pueblo o comunidad, sino como un conjunto colectivo, y que ese conjunto colectivo es un sujeto político en sí mismo. Por otro lado, también establece la importancia de que se desarrolle un diálogo intercultural entre estas comunidades y los estados, con características que contemplen las formas de organización de estos pueblos y comunidades. Y en este sentido, una de las cosas que ordena la Corte en la sentencia es que se lleve adelante una mesa de diálogo entre las autoridades locales y estas comunidades para llevar adelante esta consulta que no se hizo y diseñar mecanismos institucionales para nuevas y futuras consultas. En este sentido, también la otra cosa que hace es reconocer las formas de organización de esta comunidad y su rol en la decisión de asuntos públicos. Y esta forma que tiene la Corte de garantizar el acceso y el derecho a la participación de los pueblos, contemplando sus formas culturales, es también en algún punto una forma de justicia cultural que reconoce la importancia de la representación y la participación de estos pueblos y comunidades. De hecho, una de las cosas que dice Rosati en su voto particular es que estos pueblos y comunidades tienen como una especie de derechos diferenciales por las características identitarias y culturales que tienen y por reconocer también que, pese a que compartimos todos el mismo territorio nacional, adentro de este territorio nacional viven y conviven diversas identidades y culturas. Por eso me parece interesante que es una sentencia para leer muy en clave de reconocimiento en los términos de Nancy Fraser. El otro caso es un caso que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2020, el año pasado. Es el caso Lacaonat contra Argentina. En esta sentencia la Corte Interamericana condena a la Argentina por violar el derecho a la propiedad comunitaria indígena, el derecho a la consulta, el derecho al agua, al medio ambiente sano, la alimentación y la participación en la vida cultural. Es un caso en el que es un caso sobre acceso a la tierra y al territorio de comunidades indígenas salteñas, a las que además le habían sido vulnerados sus derechos por algunos proyectos de infraestructura y extractivistas en esta región. Y me parece muy interesante para leer también en clave de reconocimiento, pero también en clave de redistribución y cómo se conjugan en este caso en particular los dos tipos de injusticias. No de forma causal necesariamente, sino justamente como esta característica particular que tienen de categoría bivalente. En términos de reconocimiento, me parece muy importante reconocer que, no en este caso como primera vez, pero ya la Corte Interamericana venía trabajando este tema, se crea el concepto en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la propiedad comunitaria indígena, que es una interpretación que se hizo en el marco de este sistema del derecho a la propiedad tradicional, pero entendido a la luz de las características de las comunidades y los pueblos indígenas. Esto es algo súper interesante en clave de reconocimiento, porque justamente se interpreta un típico derecho individual, como el derecho a la propiedad, pero a la luz de las características identitarias y culturales de pueblos y comunidades indígenas. Y así se establece el derecho a la propiedad comunitaria indígena, que es un aspecto central en los reclamos del derecho al acceso de acceso a la tierra y al territorio. También se establece la obligación justamente de una consulta
previa, libre, informada y culturalmente adecuada para cualquier proyecto o norma que se sancione que pueda afectar a comunidades o pueblos indígenas, y también se condena por la vulneración en la participación de la vida cultural de estos pueblos y comunidades. Por eso me parece muy interesante para pensar en clave de reconocimiento. No solamente esta sentencia, sino toda la trayectoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pensar el reconocimiento y esta forma de justicia para pueblos y comunidades indígenas. En términos de redistribución, este es un caso muy importante porque es la primera vez que la Corte Interamericana, en un caso sobre pueblos y comunidades indígenas, señala una vulneración autónoma de los derechos económicos, sociales y culturales. En particular se refiere al acceso al agua, al medio ambiente sano y a la alimentación, que son obviamente todos derechos y todas injusticias muy vinculadas a la redistribución de recursos y también muy vinculadas justamente a estas demandas vinculadas con la autosubsistencia y con el autoabastecimiento de los pueblos indígenas y el acceso a la tierra y al territorio. Pero también lo interesante es que incluso cuando la Corte analiza el acceso a derechos económicos, sociales y culturales en clave de redistribución, también le otorga una perspectiva de reconocimiento cultural. Justamente cuando va a analizar el caso del acceso al agua, a la alimentación y al medio ambiente sano y le ordena a los estados que garanticen el acceso a estos derechos, establece que se debe desarrollar un plan para garantizar el acceso, pero este plan tiene que estar desarrollado con una consulta previa a los pueblos. No puede ser desarrollado de cualquier forma, no se tiene que garantizar de cualquier manera el acceso a estos derechos. Y por otro lado, también cuando se analiza la vulneración a estos derechos, no solamente es tenida en consideración la vulneración en términos de acceso a el agua, al medio ambiente sano o a la alimentación, sino que también es entendido cómo afecta el acceso a estos derechos a su propia identidad cultural, al vínculo que estas comunidades y pueblos tienen con el agua, con el medio ambiente, con la alimentación. Y en este mismo sentido, también la Corte, que ya venía haciendo esto en otras sentencias de pueblos y comunidades indígenas, ordena la creación de un fondo comunitario indígena. En las sentencias anteriores, este fondo comunitario indígena estaba destinado expresamente a proyectos educacionales, habitacionales, agrícolas, de salud, de suministro de agua potable, de infraestructura sanitaria, pero en este caso en particular, no solamente reconoce estas características estrictamente vinculadas a formas de justicia redistributiva, sino que también analiza la característica de reconocimiento de injusticia cultural en el acceso a estos derechos y establece que este fondo comunitario indígena también tiene que estar destinado a la recuperación de la cultura, incluyendo también estos programas de seguridad alimentaria y programas vinculados con la enseñanza, con la difusión de la historia y las tradiciones de las comunidades indígenas que fueron víctimas, es decir, un fondo comunitario que no solamente esté destinado a garantizar el acceso a ciertos bienes, sino que también esté orientado a la reivindicación y a la recuperación de sus tradiciones. En este sentido es muy interesante esta forma de reparación que establece la Corte Interamericana porque reconoce en algún punto el carácter de categoría bivalente que tienen los pueblos y comunidades indígenas, que es no solamente una injusticia distributiva, redistributiva, sino también vinculada con formas de injusticia o de reconocimiento cultural. Para cerrar, me gustaría decir que subsiste en algún punto la pregunta de cómo puede hacerse o cómo puede presentarse el dilema de la redistribución y el reconocimiento cuando se contraponen los tipos de medidas vinculadas a la redistribución o al reconocimiento en el caso de los pueblos indígenas. Habría que pensar en todo caso cómo podría darse un caso en el que estas dos formas se contrapongan en las medidas de corrección de la injusticia.
Pero por lo pronto, más allá de eso, creo que hay razones para ser optimistas, para pensar que en el ámbito del derecho, de los derechos humanos, hay algunos asuntos que pueden conjugar estos dos tipos de medidas de corrección en temas como, por ejemplo, la salud intercultural o la educación bilingüe, que son algunos caminos posibles para poder pensar en formas o en medidas destinadas a la justicia que reconozcan el carácter de categoría equivalente de estos pueblos y comunidades. Muchas gracias.